Nunca me acostumbré al silencio de mi piso después del divorcio. Había pasado ya 2 años desde que Alejandro y yo nos separamos, pero los ecos de aquella relación aún retumbaban en las paredes de mi pequeña vivienda en el barrio de Triana, en Sevilla. Era una tarde de julio, seca y calurosa. El aire apenas se movía, y yo intentaba darle algo de alma al ambiente preparando una infusión con canela y piel de naranja. El aroma me traía recuerdos de mi infancia, cuando aún creía que el amor era eterno y las personas, predecibles. Justo cuando me senté frente a la ventana con mi taza humeante, el timbre sonó. Me sobresalté. No esperaba a nadie. ¿Quién será a esta hora?, murmuré, y caminé hasta la puerta. Al abrir, mi respiración se detuvo por un instante. Ahí estaba él. Don Esteban. El padre de Alejandro. Mi exsuegro. Se notaba mayor, claro, pero aún mantenía esa postura firme, casi militar. Sus ojos grises, hundidos pero atentos, no habían perdido ese brillo inquisitivo. «Perdona que me aparezca así, María», dijo con voz grave. Estaba por la zona y, no sé, pensé en pasar a saludarte. Su tono era pausado, como si midiera cada palabra. Dudé unos segundos, pero mi educación pudo más. «Pasa, claro», respondí, apartándome para dejarlo entrar. El piso estaba en penumbra, con las cortinas cerradas para evitar el calor sofocante del exterior. Se sentó en la cocina, en la misma silla donde tantas veces lo vi desayunar cuando venía a visitar a Alejandro. Le serví una taza de té sin preguntar. El silencio entre nosotros era denso, casi táctil. Como si los recuerdos se hubieran sentado también a la mesa, exigiendo su lugar. «No esperaba verte», dije finalmente, rompiendo la tensión. «Ni yo esperaba venir. Pero, no sé. Recordé este barrio, tu calle, y me pregunté cómo estarías. Después de todo, fuiste parte de la familia». Me quedé mirando su rostro. Tenía arrugas nuevas, una sombra de tristeza que antes no estaba. Bebió un sorbo de té y asintió en silencio, como si confirmara algo solo para sí mismo. Intentamos hablar de cosas triviales, el calor, el tráfico, incluso de política. Pero cada palabra parecía forzada, como si nuestras voces no supieran encontrar un ritmo común. En el fondo, ambos sabíamos que había asuntos sin resolver. «Alejandro está bien, por si te interesa», dijo él de pronto. Yo bajé la mirada. No respondí. No quería saber. No ahora. En ese momento, como si el universo decidiera darnos un respiro del silencio tenso, un ruido seco y gorgoteante surgió del baño. Seguido por un zumbido constante y el sonido inconfundible del agua derramándose donde no debería. Me levanté de golpe. No puede ser. Corrí al baño. Debajo del lavabo, una tubería estaba rota. Un chorro de agua salía disparado, empapando el suelo. «Maldición. ¿Tienes alguna llave de paso?», preguntó don Esteban, acercándose con rapidez sorprendente para su edad. «No sé, creo que está en el armario del pasillo». «Déjame, voy por mis herramientas al coche», dijo sin esperar respuesta, saliendo del piso con paso firme. Yo me quedé allí, con los pies ya mojados, sintiendo cómo el caos se filtraba en aquella tarde que, hasta entonces, había sido solo incómoda. Miré el desorden, la taza aún humeante sobre la mesa, y suspiré. Algo me decía que este encuentro no iba a ser tan simple como un saludo inesperado. El sonido fue áspero, como un rugido ahogado. Provenía del baño. Me levanté tan rápido que la silla cayó al suelo. «Es la tubería», susurré, sintiendo como el estómago se me encogía. Corrí hacia el baño, y lo que vi me hizo maldecir en voz baja. Un potente chorro de agua salía por debajo del lavabo, rebotando en las baldosas y empapando todo a su paso. Era como si el propio edificio hubiera decidido desahogarse de golpe, como si las emociones contenidas durante años se escaparan por una fisura imposible de contener.
Don Esteban apareció tras de mí, observó la escena con calma sorprendente y sin decir palabra, caminó hacia la puerta de entrada. Tengo herramientas en el coche. Espera aquí. No hubo duda en su voz. Solo una seguridad seca, práctica. Yo, mientras tanto, me lancé a por lo primero que encontré. Trapos de cocina, una toalla vieja, incluso una camiseta. Nada servía. El agua seguía saliendo sin freno. Un minuto después, escuché sus pasos en la escalera. Me acerqué a la puerta justo cuando llamaron. Al abrir, una imagen se quedó grabada en mi mente. Don Esteban estaba de pie bajo la luz anaranjada del farol comunitario. Su camisa blanca pegada al torso por el calor, el rostro perlado de sudor. En la mano sostenía un maletín metálico, de esos antiguos y resistentes. De él sobresalía una llave inglesa enorme, de al menos 70 centímetros, brillante y pesada como un arma medieval. Por un instante, su figura pareció sacada de otro tiempo. Como si en vez de un exmilitar retirado fuera un caballero que regresaba del pasado, dispuesto a enfrentarse al caos doméstico con dignidad y acero en mano. Entró con paso firme, dejando un leve rastro de humedad en el suelo. El contraste entre su seguridad y el desastre del baño era tan absurdo, que casi solté una risa nerviosa. ¿Tienes acceso a la llave de paso general?, preguntó mientras abría su maletín. No, pero creo que el portero tiene una copia. Aunque a estas horas. No importa. Voy a intentar contenerlo desde aquí. Sacó varias herramientas con movimientos rápidos, casi coreografiados. Vi en sus manos la experiencia de años, la paciencia aprendida no en manuales, sino en la vida misma. Se arrodilló en el suelo mojado sin vacilar, como si la incomodidad no existiera. Mientras él trabajaba, me limité a observar. Yo, que tantas veces me sentí sola desde que Alejandro se fue, de pronto tenía a alguien allí, de rodillas sobre las baldosas, luchando contra una fuga que no era suya. Y, sin embargo, la enfrentaba como si lo fuera. El agua salpicaba su camisa, su rostro, pero no parecía importarle. Yo le ofrecí una toalla, que rechazó con un simple gesto. Primero la tubería, dijo. Luego yo. Y volví a quedarme en silencio, atrapada entre el sonido constante del agua, el eco de nuestras historias no dichas y la imagen imposible de un hombre que no tenía ninguna razón para estar allí, salvo que, quizá, aún le importaba algo. El tiempo dejó de tener sentido. Don Esteban llevaba casi 2 horas arrodillado sobre las baldosas, lidiando con una tubería que parecía empeñada en resistirse hasta el final. El agua ya no salía con la misma fuerza, pero seguía filtrándose, empecinada, como si supiera que entre nosotros había más que humedad sin resolver. Don Esteban trabajaba con precisión. Sus manos, grandes y marcadas por los años, se movían con firmeza. Cada tanto soltaba una maldición en andaluz cerrado. Esas expresiones que yo no escuchaba desde los tiempos de las comidas familiares en casa de sus padres. Sonaban rudas, pero tenían algo casi familiar. Su camisa estaba empapada, pegada a la piel. El sudor se mezclaba con gotas de agua que le caían del pelo, y aún así, no se detenía. Desde la esquina de la cocina, yo lo observaba sin decir mucho. Me sentía inútil, de pie con un trapo mojado en la mano, mirando como un hombre que no me debía nada intentaba salvar algo que ni siquiera era suyo. Y, sin embargo, no podía apartar la vista. No era amor. No era ilusión. Era otra cosa. Gratitud. Por no haberme dejado sola. Por aparecer cuando nadie más lo hacía. Por arrodillarse en el suelo, sin buscar disculpas ni excusas, simplemente, estando. ¿Tienes una linterna?, preguntó de pronto sin mirarme. En el cajón del microondas, respondí rápido, agradeciendo el corte al silencio. Se la pasé. Seguía sin mirarme directamente. No hacía falta. Todo estaba dicho en sus gestos. Pasaron algunos minutos en silencio,
salvo por el roce de las herramientas y el goteo persistente del agua. Entonces, sin querer, sin planearlo, comencé a hablar. Cuando Alejandro se fue a Madrid, ni siquiera me dejó las llaves del trastero. Fue una frase tonta, sin peso aparente, pero él se detuvo. Giró ligeramente la cabeza. No sabía que se había ido así, dijo con voz baja. No te lo iba a contar por mensaje, respondí, intentando sonar ligera, pero la amargura se coló entre las palabras. Yo pensé que era una decisión de los dos. Lo fue, mentí, o intenté hacerlo. Pero él ya sabía. Dejó la herramienta sobre el suelo y se pasó la mano por la cara, mojada y tensa. Alejandro, es mi hijo. Pero tú eras parte de esta familia también. Guardé silencio. Sentí un nudo en la garganta. Siempre pensé que tú y yo éramos demasiado parecidos, añadió. Orgullosos. Distantes. Pero no indiferentes. Lo miré. Por fin, él me sostuvo la mirada. En ese momento comprendí que, aunque durante años me había sentido sola en ese matrimonio, no todos se habían apartado. Que quizá, en silencio, alguien me había estado observando desde lejos. Que no era invisible. Él volvió a girarse hacia la tubería. Aún no he terminado, dijo con un suspiro. Y siguió trabajando. Como si con cada vuelta de la llave inglesa intentara reparar no solo el metal, sino también todo lo que alguna vez se rompió entre nosotros. Pasaban ya de las 11:30 cuando escuché el último giro de la llave inglesa. El sonido metálico retumbó en el silencio del baño como una campanada de alivio. Don Esteban se incorporó lentamente, con un gesto de fatiga en los hombros. Su camisa empapada se pegaba al cuerpo, sus pantalones estaban manchados de agua y polvo, y sus manos temblaban apenas. Pero en su rostro se dibujaba una calma serena, casi orgullosa. «Listo», dijo, sin necesidad de explicar más. Yo asentí en silencio y corrí por toallas limpias. Mientras él se lavaba las manos en la cocina, me dediqué a secar el suelo del baño, metro por metro. Era un acto simple, casi mecánico, pero lo sentí como un ritual. Como si cada gota que recogía fuera un pedazo del caos que, por fin, comenzábamos a contener. Cuando terminé, salí al salón. Don Esteban ya estaba junto a la puerta, con su maletín cerrado a sus pies. Parecía más alto que al llegar, como si el esfuerzo físico hubiera despertado algo en el que llevaba tiempo dormido. Si vuelve a romperse algo, ya sabes a quién llamar, dijo, con una sonrisa leve, cansada pero sincera. No pude evitar sonreír también. No por la broma, sino por la certeza detrás de sus palabras. Asentí despacio. Lo sé. Nos quedamos unos segundos sin hablar. El silencio esta vez no era incómodo, sino lleno de cosas no dichas. De respeto. De comprensión. De algo parecido a una tregua. Él levantó el maletín, y cuando giró para abrir la puerta, sentí un impulso repentino. Don Esteban. Se detuvo. Gracias. Por venir. Por quedarte. Sus ojos se suavizaron. Y por primera vez en toda la noche, me miró no como la exesposa de su hijo, sino como una mujer que seguía en pie, a pesar de todo. Algunas cosas merecen ser reparadas, respondió, y salió al pasillo. Escuché cómo bajaba las escaleras. Luego, el clic del portal, y el silencio volvió. Pero esta vez era diferente. No era soledad. Era paz. Esa noche me quedé sentada en el sofá, con una taza de té ya frío entre las manos. Pensaba en cómo algunos hombres desaparecen cuando la presión aumenta. En cómo otros, como él, se quedan, y sostienen. No, no era amor. Era otra historia. Una de esas que no aparecen en las novelas románticas, pero que marcan de verdad. Una historia sobre quedarse. Sobre resistir. Sobre reparar lo que aún puede salvarse. Y mientras las luces de la calle parpadeaban tras la ventana, sentí algo nuevo en el pecho, no esperanza,
pero sí curiosidad. Porque a veces, cuando algo se rompe, también se abre una puerta. Y esa puerta, aún no la había cruzado. Gracias por acompañarnos en el canal Chispa y Silencio. Suscríbete, déjanos un like y prepárate para disfrutar de muchas historias fascinantes que no te puedes perder.